Las reacciones químicas. Propósito. Aprenderá acerca de las reacciones químicas y su uso en la vida cotidiana. Hola chicos, vengo de correr. Estoy un poco sudado y cansado, pero feliz, porque el ejercicio me ayuda a estar sano. Tomo agua para recuperar la que eliminé con el sudor. Así me mantengo hidratado. Bueno, hemos aprendido que la química ha contribuido al desarrollo de la humanidad. También hemos visto que en toda reacción química hay un intercambio de energía con el medio que la rodea, y los átomos son la partícula mínima que representa la materia. Y cómo estos se unen entre sí, formando enlaces químicos. Y cómo se nombran los compuestos, es decir, la nomenclatura química. Ahora vamos a aprender acerca de las reacciones químicas. Pero antes de empezar, debo bañarme. Recuerden que la seguridad en el laboratorio es muy importante y yo no puedo estar vestido así. Voy a cambiarme y regreso. Todo cambio en la composición de la materia ocurre mediante reacciones químicas, las que se representan con ecuaciones químicas. Las reacciones químicas se clasifican en 4 tipos básicos. El primer tipo lo conforman las reacciones de síntesis, también llamadas de adición o de combinación. En este tipo de reacciones participan 2 reactivos o más, que son las sustancias que cambiarán durante la reacción química. En este caso, llamaremos a los reactivos A y B, y pueden ser elementos o compuestos. Al ponerse en contacto, reaccionan, lo que se representa en química con una flecha. Y se obtiene un solo producto, que así se llama al resultado de una reacción química. Cabe aclarar que las reacciones químicas ocurren bajo determinadas condiciones del medio, como temperatura y presión específicas. Las reacciones de síntesis se clasifican en 5 subtipos, dependiendo de las sustancias que se combinen. Un metal al reaccionar con un no metal da como producto una sal binaria, es decir, formada solo por 2 elementos como los sulfuros, o cuando un metal se combina con el oxígeno, se obtiene un óxido. No metal más oxígeno produce un óxido no metálico. Óxido de metal más agua da un hidróxido metálico. Óxido no metálico y agua resultan en un oxiácido. Y finalmente, al combinar un óxido metálico con uno no metálico, se produce también una sal, pero en estas sales participan 3 elementos: metal, no metal y oxígeno. En algunas de estas reacciones, mientras se llevan a cabo, se libera energía calorífica, que se percibe como un aumento de temperatura. Cuando esto ocurre, se llaman reacciones exotérmicas. Bien por la clasificación. Pero ¿en dónde podemos ver estos tipos de reacción? ¿Te refieres a verlos en la vida cotidiana? Exacto. La sal puede producirse mediante una reacción de síntesis. ¿Cómo? ¿La sal que le ponemos a la comida? Sí, y se puede obtener con la reacción entre el venenoso gas verde, cloro, y un metal muy reactivo, sodio. El producto es un sólido cristalino blanco, el cloruro de sodio, el nombre químico para la sal común. ¿Y qué con el clavo? Además está oxidado. Bueno, lo que quiero mostrarte es precisamente el óxido de fierro, que resulta de la reacción entre el fierro del clavo y el oxígeno del aire, y se llama óxido de fierro. Oye, ¿me das cloruro de sodio para mi fruta? No, recuerda que dentro del laboratorio no se debe comer. Ya lo había olvidado. Las reacciones de descomposición son lo contrario de las de síntesis. Esto quiere decir que se separan los componentes de un compuesto. Se favorece la reacción al aplicarle calor, una carga eléctrica o añadir un catalizador, que es algún compuesto que acelera o retarda una reacción química.
sin haber cambiado su estructura química después de la reacción. El reactivo se separa en dos o más componentes, ya sean elementos o compuestos. Un ejemplo de esto es la electrólisis del agua. Esta consiste en separar el hidrógeno y el oxígeno de las moléculas del agua por medio de una corriente eléctrica. Este es un experimento que se puede realizar en clase. Para hacerlo se necesita un recipiente de boca ancha, agua para llenar el recipiente, una cucharada de sal. Ya disuelta, favorece la conducción de la electricidad. Una batería de 9 voltios, 2 barras de grafito, 2 alambres de cobre con caimán, 2 tubos de ensayo. Llenar con agua 2/3 partes de la bandeja. Verter la sal y agitar a disolver. Doblar los alambres e introducir un extremo de cada uno en un tubo de ensayo. En el otro extremo, colocar un caimán. Introducir los tubos de ensayo con el alambre boca abajo en el agua a que se llenen. Conectar los caimanes a cada polo de la batería. Inmediatamente comenzarán a formarse burbujas de gas en los alambres, desplazando al agua y acumulándose en la parte superior del tubo de ensayo. Las burbujas que se forman en el lado positivo son de oxígeno y las del negativo son de hidrógeno. Otro uso de estas reacciones es en la industria automotriz. ¿Esto se puede usar en los coches? ¿Has visto que los autos tienen bolsas de aire que protegen a los pasajeros en caso de choques? ¿Sí? Bueno, esas bolsas necesitan inflarse en menos de un segundo y lo hacen mediante una reacción de descomposición. ¡Pero es muy rápido! ¿Qué tiene adentro? Tienen nitruro de sodio, nitrato de potasio y sílice. ¿Cómo hacen para que se forme el aire? Al momento del choque, se genera una descarga eléctrica que genera una temperatura de 300 grados centígrados. Y luego, con esto, se separa el nitrógeno de los nitratos en menos de 40 milisegundos y se inflan las bolsas. Reacciones de desplazamiento o sustitución simple. En estas reacciones participan un metal, que se encuentra como elemento, y un compuesto metálico, como una sal, un hidróxido o un óxido. Al reaccionar, se libera el metal del compuesto y es sustituido por el metal que se encuentra como elemento, y se forma un nuevo compuesto metálico. Esto se debe a que los metales tienen distintas posibilidades de reaccionar, de acuerdo con la facilidad con la que pierden electrones y forman moléculas con otros iones. En la tabla se muestra el metal más activo en la parte superior izquierda. Los metales que se oxidan más fácilmente son los más activos. Para conocer si un metal desplaza a otro que está unido a un ion negativo, se consulta la tabla química de los metales. Por ejemplo, el calcio desplaza al magnesio, sodio y aluminio, pero no desplaza al potasio. El plomo desplaza al cobre, plata y oro. Los metales que se encuentran debajo del hidrógeno no reaccionan con los ácidos. Los metales también desplazan al hidrógeno del agua y de los ácidos. ¿Esto quiere decir que podría obtener plata a partir de un compuesto que la contenga? En sentido estricto, sí. ¿Qué necesitaría para hacerlo? Ahora sí me la pusiste difícil, pero siempre podemos buscar en internet. Bueno, pues ¿qué esperas? Ya voy a ser millonario. Aquí dice que si sumerges una tira de cobre en una solución de nitrato de plata, ¿se obtiene plata? Sí, mira. Pues vamos a comprar nitrato de plata. Pues mira, es un compuesto muy venenoso, provoca quemaduras en la piel y es muy tóxico para los organismos acuáticos y además es muy caro.
¿Para el poquito de plata que vas a obtener? Ah, ya no me gusta tanto la idea. Reacción de desplazamiento doble. En este caso, dos compuestos, al reaccionar, intercambian elementos entre sí y forman nuevos compuestos. Por ejemplo, si se combinan hidróxido de sodio y ácido clorhídrico, es decir, una base o hidróxido y un ácido, se obtiene cloruro de sodio y agua. Esta reacción se conoce como de neutralización. El color rosa del hidróxido de sodio se debe a la presencia del indicador fenolftaleína, color que desaparecerá en un medio ácido. Es una reacción de neutralización porque el pH final es neutro. Es una reacción exotérmica. Una conocida reacción de neutralización se lleva a cabo cuando ocurre una excesiva producción de ácido clorhídrico en el estómago y para aliviar la irritación se ingiere un antiácido. Estos medicamentos generalmente contienen algún hidróxido de calcio o magnesio, que al reaccionar con el ácido estomacal producen agua y una sal, favoreciendo la neutralización del medio estomacal. Ya son todos los tipos de reacciones, ¿no? Ya casi. Solo quisiera mostrar todavía las reacciones de combustión. Esa es en la que se quema algo. Exacto. Prende ese mechero. Ahora, tápalo con el vaso. ¿Qué va a pasar? Espera. ¿Se apagó? Claro. Para la combustión es necesario el oxígeno. En este caso, el oxígeno se encuentra en el aire. Claro, sin oxígeno no se puede quemar nada. Entonces, ¿cómo hacen los cohetes espaciales para mantenerse prendidos si no hay oxígeno en el espacio? El combustible de los cohetes tiene mezclado oxígeno, de tal manera que puede darse la combustión. Pero eso es peligroso, ¿no? Sí, por eso una pequeña falla en estos y las consecuencias son fatales. ¡Qué miedo ser astronauta! Las reacciones de combustión son un ejemplo de óxido-reducción. En este caso, el oxígeno reacciona con otra sustancia a la que llamamos combustible. Los que generalmente son compuestos formados por cadenas de carbono, como los hidrocarburos. Y se libera dióxido de carbono y agua. Y se libera una gran cantidad de energía en forma de luz y calor, el fuego. Hoy en día utilizamos combustibles fósiles para generar energía en casi todas nuestras actividades, como la gasolina que mueve los automóviles, camiones, aviones y lanchas, o gas metano o butano para las estufas y calentadores de agua. Al quemar estos combustibles, se producen grandes cantidades de gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono, los cuales contribuyen al calentamiento global. Unos más, otros menos, pero todos producimos gases de efecto invernadero en nuestras actividades cotidianas. Pero también podemos contribuir a reducir la acumulación de estos gases en la atmósfera. Por ejemplo, utilizando el automóvil lo menos posible, o bien compartiéndolo. Siempre que puedas, toma el transporte público, camina o usa una bicicleta. En casa, para calentar agua, es mejor tener un calentador de paso o dejarlo en piloto después de bañarse. Desconecta y apaga todos los aparatos eléctricos y las luces cuando no los utilices. Ahorrar electricidad reduce la quema de combustibles y la emisión de gases invernadero. Actualmente se busca implementar el uso de energías limpias, también llamadas verdes, que no utilizan combustibles y no generan gases invernadero, como energía solar, energía eólica, energía hidráulica. ¿Tú qué haces para evitar el uso de combustibles fósiles? Yo utilizo la bici y aunque no tengo coche, a quienes tienen les digo que lo compartan. Muy bien.
si todos ponemos un grano de arena, las cosas pueden cambiar. Hablando de granos de arena, tengo una duda sobre las reacciones. Pues pregunta, si no sé, ya sabes que lo podemos investigar. ¿Qué pasa con los compuestos después de una reacción? No entiendo. Lo que entra en una reacción no es lo mismo que sale, ¿o sí? Esa es una buena pregunta. Si ocurre una reacción química, las sustancias cambian. Los compuestos que reaccionan se convierten en otros distintos. Los productos son distintos a los reactivos. Pero algo muy importante es que siempre conservan los mismos elementos. Pero digamos que acomodados de forma distinta. También se conserva la masa de las sustancias. No se gana ni se pierde masa de los productos. Es igual a la masa que tenían los reactivos. Eso quiere decir que si pesáramos lo que entra en la reacción y lo que sale, debería ser lo mismo. Exacto. Ley de la conservación de la materia. La Ley de la conservación de la materia fue elaborada por Antoine Lavoisier en 1785 y dice: en una reacción química, la masa permanece constante, es decir, la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. Recordemos que una de las propiedades de la materia es la masa. Y es así que también cada molécula y átomo que conforma un cuerpo también tiene masa. Si consideramos la ley de conservación de la materia a nivel de partículas, en una reacción química, la masa de los reactivos, dada por la cantidad de átomos que los forman, tiene que ser la misma cantidad que la de los productos. Es importante tomar en cuenta esta ley al escribir reacciones químicas. Retomemos la ecuación de combustión. En los reactivos hay un gas, el metano, cuyas moléculas están formadas por un carbono y 4 hidrógenos que reaccionan con otro gas, el oxígeno del aire, formado por moléculas de 2 oxígenos. Lo que se obtiene como productos es dióxido de carbono, en cuyas moléculas hay un carbono y 2 oxígenos, y agua, en cada molécula hay un oxígeno y 2 hidrógenos. Para hacer que la ecuación concuerde con la ley de conservación de la materia, tenemos que poner los coeficientes estequiométricos, es decir, números que indican la cantidad de moléculas de los reactivos y productos que participan en una reacción química. Al oxígeno de los reactivos se le pone 2 y al agua de los productos un 2. Con esto, el número de átomos en los reactivos es igual al de los productos. Aquí tenemos el resultado de dos reacciones distintas, una de combustión y otra de oxidación. ¿Qué diferencias encuentras? Los elementos que reaccionan son distintos. ¿Por qué? En la combustión están combinándose oxígeno y alcohol. ¿Y en la otra? Un metal y oxígeno. Muy bien. ¿Y qué más? Una es más rápida que la otra. La combustión del alcohol sucede muy rápido, mientras que el metal puede tardar mucho tiempo en oxidarse, tal vez meses. Exacto, tienen distinta velocidad de reacción. ¿Y esto de qué depende? La velocidad de la reacción es la medida de qué tan rápido ocurre una reacción química. Algunas reacciones son más rápidas que otras por la naturaleza de los compuestos. Los sólidos tienden a reaccionar de manera más lenta que los líquidos o los gases. Otro factor importante que puede modificar la velocidad de reacción es la concentración de los reactivos. Veamos a qué se refiere este concepto. Las soluciones, es decir, la mezcla de dos sustancias líquidas o una sólida en una líquida, pueden ser insaturadas cuando se puede disolver más soluto a la temperatura en la que se inició la preparación de la disolución. Saturadas cuando el soluto agregado ya no puede disolverse por más que se agite el líquido. Y sobresaturadas cuando el líquido ya no admite más soluto,
y empieza a depositarse en el fondo del recipiente o bien flota en la superficie. Una solución insaturada reacciona más lento que una solución saturada. Otro factor es la presión en la que se lleva a cabo la reacción. Generalmente, la temperatura, a la par que la concentración de reactivos, es un factor determinante en la velocidad de reacción. Esto se debe a que con el aumento de la temperatura, las moléculas se mueven a mayor velocidad, lo que hace que choquen con mayor facilidad y reaccionen. Para aumentar o disminuir la velocidad de las reacciones, se pueden añadir ciertos compuestos llamados catalizadores. Los catalizadores no intervienen como reactivos en la reacción. ¿Han escuchado sobre los catalizadores en los autos? Como hemos visto, la combustión de la gasolina y otros derivados del petróleo genera gases dañinos, pues generalmente su combustión es incompleta. La principal función de los catalizadores es reducir la emisión de monóxido de carbono, hidrocarburos y óxidos de nitrógeno, gases altamente contaminantes. Los catalizadores tienen un baño de platino y rodio, que al entrar en contacto con los óxidos de nitrógeno, los descompone en agua y nitrógeno. Y al monóxido de carbono, lo convierte en dióxido de carbono por oxidación, que es menos tóxico. Ya conocemos los tipos de reacciones. ¿Qué pasa en ellas? La velocidad de las reacciones, los factores que influyen en su velocidad. Vimos la ley de conservación de la materia, algunos efectos sobre el medio ambiente. Ahora es momento de que investiguemos más. ¿Para qué? Con la finalidad de aplicar lo que aprendimos. Esa me parece una buena idea. Salgamos y hagamos una lista con las reacciones que veamos en la calle. ¡Vamos! En el transcurso del programa se han dado ejemplos de reacciones químicas en nuestra vida cotidiana. Ahora deben buscar en equipos 3 ejemplos de reacciones de síntesis, 3 de descomposición, 3 de sustitución simple, 3 de sustitución doble y 4 de combustión. Todas deben suceder en nuestra vida cotidiana. Después, reúnanse en grupos y discutan los resultados obtenidos. Con esto, van a darse cuenta que las reacciones químicas están presentes casi en todo. Hemos llegado al final del programa. Pero si tienen curiosidad, investiguen más sobre los temas que les hayan llamado la atención. Hasta luego, chicos. Adiós.